cada una de las etapas que voy a ir explicando tienen que ver con lo que con la visión de la edad que uno tiene y su relación con el Estado, ¿no? Creía que el anarquismo, sobre todo el cooperativismo como anarquismo, era fundamental. Acá en comunidades como la nuestra, las cooperativas, sobre todo la cooperativa eléctrica y demás, prestan muchos servicios. Y entendía que como el Estado municipal, que es el Estado más próximo por estos lugares, eh, creía que el Estado no tenía una acción directa. Con un adolescente el Estado no toca mucho. Entonces no interpretaba la necesidad de un Estado como herramienta de bienestar social. Y después en la universidad, en la facultad, no milité mucho, pero sí participaba en agrupaciones de la facultad. Como muchos en nuestra época, quería ser una especie de Che Guevara. Y después me recibí, digamos, atenuando toda esa posición, y hoy me identifico con una visión socialdemócrata, eh, y de un socialismo puro, digamos, sin participar en ningún espacio, ningún partido socialista ni nada por el estilo, sino con un pensamiento del socialismo puro en el sentido de el Estado como herramienta para ayudar al otro, ¿no? Particularmente en el sentido de que el hombre salva al hombre y encuentra en el Estado la herramienta para hacerlo. No obstante eso, sí soy republicano, principalmente, digamos, será por mi profesión, por lo que fuere, eh, soy extremadamente republicano y demócrata. Y digo republicano porque, no sé si se acuerdan, por ahí ustedes eran más chicos, pero quien aparecía como oposición hace algunos años, una década, contra Cristina Fernández de Kirchner, que era la candidata, era Wiener, que era un socialista de Santa Fe. Hoy lamentablemente es una persona mayor y está senil, pero en aquel momento se estaba discutiendo los primeros tiempos de Venezuela y en una nota en un medio de acá de Argentina le preguntaron a quién votaría. En aquel momento Chávez, con una Venezuela, digamos, no la Venezuela de hoy, una Venezuela más floreciente, con toda la potencia esa del petróleo aún, si votaba a Chávez o a Capriles, Capriles era en aquel momento el contrincante. Y él le contesta que votaría a Capriles. Y como un socialista, ¿no? Votaría a Capriles. ¿No? Lamentablemente la sociedad argentina y el periodismo no lo interpretó. Pero él después explicó que votaría a Capriles porque para él estaba primero la República que cualquier otra ideología. Y lo que peligraba en Venezuela era la República. Nunca nadie lo entendió, perdió las elecciones, fue cuando ganó por el 54% Cristina Fernández de Kirchner, pero acá, en el único lugar de la provincia de Buenos Aires donde ganó Wiener fue nuestro distrito. No era candidato yo, era el anterior intendente, que era del mismo partido que nosotros, que era Sergio Witt. Y fue en el único lugar donde en toda la provincia estaba pintado de otro color. Eso nos valió algunas cosas también. Pero bueno, puntualmente ese es el concepto de que me parece que es importante en estos tiempos tener claro qué es lo que implica la república y que está por encima de cualquier otra ideología. Por eso les agradezco que traigan un baño de republicanismo en un mundo seguramente que está bastante confuso en lo que tiene que ver con las ideologías. Mi pensamiento es ese, por eso interpreto que, y vuelvo a decir, mi pensamiento ideológico tiene que ver con una forma de ver el mundo, que claramente no tiene que ver con el partido que represento. Nosotros tenemos un partido local que se llama Rivadavia Primero, y acá digo porque una cosa es ser, decirlo, y otra cosa es las acciones que representan lo que uno dice ser. Nuestro partido tiene local y es local y representa muchos partidos. Hay parte del radicalismo, parte del PRO, parte del MID, hay integrantes
bueno, vecinalistas propiamente, hay algún sector del justicialismo que considera que se ve representado por nuestro partido, y la particularidad que tiene es que las listas se eligen por elecciones. Se hace una grilla, se proponen los candidatos, se vota, son elecciones abiertas, que pueden votar, no necesitan ser afiliados ni nada, es abierta a la comunidad, y como queda esa grilla, el resultado de esos candidatos, es como se presenta la boleta electoral, a la oferta electoral de nuestro partido a la comunidad. No existe, digamos, no he encontrado otro sistema o otro lugar donde se aplique ese tipo de sistema. Y eso claramente es una construcción de abajo para arriba, eso es lo que representa nuestro partido, que interpreta de que todas las construcciones políticas son de abajo para arriba. Voy a caer en una frase bastante común, pero de arriba para abajo lo único que contemplo que se puede construir es un pozo. Digamos, y particularmente creo que esa es la forma, cuando nace del pueblo, la oferta electoral para el pueblo. Y particularmente creo que la República, el Estado, como herramienta de la República, entiendo que es eso. Es una construcción donde somos todos, y es la herramienta que encontramos para beneficio y garantía de todos. Particularmente por eso digo que está antes, coincido totalmente con Wiener, más allá de coincidir con la visión del mundo, coincido que esa es la particularidad que tenemos que entender, que es lo que está antes. Y hoy, lamentablemente, está todo confuso, y además en la confusión de la falta de ideología, ¿no? Las ideologías están en crisis. Yo hice un trabajo en la facultad, me acuerdo, era una tesis, allá por el 2000, que era las ideologías que empezaban en el siglo XXI, y encontré que había mucha confusión, inclusive en los referentes de las distintas ideologías, y particularmente también lo que veía es que no se han desarrollado nuevas ideologías, que sean acordes al mundo en que vivimos, y la gran confusión, inclusive lo que sí aprendí en la facultad, y por eso me fui alejando de los partidos tradicionales, era que particularmente había mucha militancia de folletería, ¿no? La militancia de folletería, llamo yo, es aquella que tiene la particularidad de levantar y proclamar una doctrina que ni siquiera he estudiado. Y eso es muy complejo, porque encontraba yo en partidos de izquierda, digamos, militantes o amigos con los cuales charlaba, que ninguno había leído el Manifiesto Comunista. Y sí tenía una posición muy resumida de lo que representaba, y entonces ahí las confusiones, y sí grandes debates, bueno, debates que era como discutir el sexo de los ángeles, porque claramente ninguno tenía una ideología clara. Entonces, creo que, para ordenar un poco, creo que lo que está en debate es la República, lo que tiene que ver con la República en una democracia como la nuestra, que tiene que garantizar todavía el sistema republicano, es lo primero que tiene que debatirse. La división de poderes, lo que tiene que ver con el control de cada uno de los poderes, y aún peor, en países como los nuestros, con estructuras paralelas. Estructuras paralelas son propias de los gobiernos surgidos antes de la Segunda Guerra Mundial, que tienen que ver con gobiernos de masas o populistas, como cada uno lo quiera llamar, pero tienen más que nada a ver con líderes carismáticos que no aceptan las herramientas del Estado y conforman estructuras paralelas. Esas estructuras paralelas, yo les voy a decir, digamos, algunas históricas, y después ustedes hagan las referencias que consideren. La primera estructura paralela de un gobierno carismático fue Mussolini con los Camisanera, que era su ejército. Después Hitler también generó con sus milicias. Podemos asimilar en el gobierno de Perón lo que tenían que ver con los sindicatos, que funcionaban como estructuras paralelas, y hoy podrían asimilarse a las organizaciones sociales. ¿Qué son? ¿Qué son estructuras paralelas? Son estructuras
no republicanas, porque no fueron elegidas por el pueblo, ni rinden cuenta al pueblo, que cumplen función del Estado. Entonces cumplen una función del Estado con todas las liberalidades de no tener que garantizar la república, porque una de las cuestiones principales de los que tenemos la función pública o digamos, que tenemos de alguna forma el gobierno del Estado, es la de rendir cuentas, la de usar las estructuras de transparencia y todas esas cuestiones que en estructuras paralelas no son necesarias, pero funcionan, ahora que está de moda, como un virus, ¿no? Porque tiene una movilidad mucho más autónoma y mucho más ágil que el Estado, que es burócrata. Y digo la burocracia como buen sistema, ¿no? La burocracia es el sistema el mejor sistema que ha inventado el hombre para garantizar derechos, digamos, sí, la garantía, los derechos de la República, constitucionales, se pueden garantizar solamente a través del sistema burocrático, que es un sistema obviamente más lento, de normas y controles, pero que es el único que nos garantiza a todos, digamos, las garantías de la República, o el contralor de los que ejercemos la función pública. Y esa es mi conclusión, de que cualquier gobierno que alienta una estructura paralela es un gobierno fascista. Y que hay muchas confusiones, sobre todo en Latinoamérica, por eso estuvo muy buena la explicación de la ideología, de lo que implica la libertad, porque está la confusión, sobre todo en Latinoamérica, de lo que es la izquierda y la derecha. La izquierda y la derecha, ustedes sabrán que era como estaban ubicados los defensores del rey ante la corte de Inglaterra, los defensores de la monarquía y aquellos que querían el gobierno del pueblo. Pero era una exposición. Y después, en cada tema va cambiando si uno es de derecha o de izquierda, ¿no? Por ejemplo, uno puede ser culturalmente, a ver, lo vamos a poner en términos más actuales. La izquierda y la derecha en realidad se quiere decir si es más permisivo o más prohibitivo, ¿no? En términos económicos uno puede ser liberal. Esto cuando digo liberal tiene que ver con lo que implica ser liberal, no sé, en Estados Unidos, ¿no? Liberal es un progre en Estados Unidos, y acá se lo considera desde el concepto económico, netamente económico, como conservador. Pero si uno lo lleva a grandes discusiones, como por ejemplo el aborto, ¿no? La ley de aborto, un liberal estaría a favor, sería progresista, ¿no? Estaría a favor del aborto. ¿Por qué? Porque, bueno, la primer propiedad es el cuerpo. Y acá se mezcla todo, ¿no? En Argentina todo lo hacemos a lo argentino, todo mezcolanza, y entonces debatimos, y los debates son muy parecidos a un debate de fútbol, donde el hincha de Boca se va más hincha de Boca y el de River se va más hincha de River. Y no hay construcción. Y ese es el peor de los debates de la política. Lo mejor de la política es cuando en la disidencia, digamos, de hecho la política, los estados, el desarrollo, se hace en la disidencia, ¿no? Es una teoría media de Hegel, pero una tesis, una antitesis y una síntesis, y de esa síntesis otra antitesis y otra síntesis, y así es el desarrollo y el progreso del debate político. Ahora, una tesis y una antitesis todo el tiempo es la parálisis, y la realidad, que la materia prima de la política avanza y nosotros seguimos discutiendo los años 50. Entonces, lo que creo que, digamos, la gran crisis, como le decía, es ideológica, tan ideológica que ha afectado a la República, porque hoy es cívica, digamos, discusiones de la Revolución Francesa, digamos, por eso agradezco, pero ustedes están levantando bandera de la Revolución Francesa hace muchísimos años, y no se aprendió todavía lo que es la República. Entonces creo que la mayor responsabilidad no es de las... Cuando digo en nuestro país y demás, siempre hablo que la mayor responsabilidad es de la dirigencia, de nosotros los políticos. No podemos echar la culpa al pueblo de lo que no podemos relacionar o todavía ponernos de acuerdo en la política. Empieza por ahí. Pero también hay una gran responsabilidad de los otros poderes, ¿no?
La división de poderes es una rueda de contralor y de garantías y de acción que debe funcionar. En lo político, obviamente, tiene dos de los poderes, son fundamentales, pero también el Poder Judicial tiene que tomar una bandera de defensa, porque es el organismo de contralor por naturaleza. Pero para eso también tiene que prestigiarse. Uno podría decir, ¿qué sería lo ideal? Y bueno, que lo ideal, que los políticos tuviéramos la imagen de los bomberos voluntarios, y los jueces también. Eso sería lo ideal. Entonces, ahí funcionaría una república que le daría garantía a nuestra gente y la confianza para depositar realmente la herramienta más importante que tenemos, que es el Estado, para garantizar una buena calidad de vida. Y yo soy partidario, más allá de mi pensamiento y demás, de que la política debería pasar inadvertida. Yo siempre tuve como principal visión o ejemplo que yo no conozco los ministros de Canadá. Y acá un secretario de Transporte, nos enteramos quién es, pero porque se estrelló un tren que no frenó. Cuando digo que no se conocen los funcionarios, es porque realmente las cosas funcionan, ¿no? Yo siempre hago un paralelismo, pero perdonen lo burdo del ejemplo, pero a mí me encantaría conocer, voy a hablar más relajado porque son pibes y está bien que... a mí me encantaría conocer al chino que maneja las cloacas en China, por ejemplo, que claramente funciona muy bien, porque los millones y millones de habitantes hacen que si eso falla es un hecatombe. Y nosotros con infraestructura mucho menor y con menos habitantes chocamos casi siempre. Entonces, digamos, obviamente que no quiero el sistema de gobierno de China, pero sí digo en cuanto a la eficiencia del Estado. Y creo que esto, digamos, llevándolo a la realidad de hoy, yo cuando ustedes quieran me paran porque yo voy, pero no sé hacia dónde. Yo voy No, está bien. Nosotros lo escuchamos. Bien. No, yo creo que lo bueno de este momento es que la pandemia introdujo el concepto salud y nos puso ante un dilema. Nosotros estamos acostumbrados a pensar de la forma de resolver problemas, pero no de manejar dilemas. El dilema, con diferencia del problema, el problema tiene una solución, que hay que buscarla, pero es una sola, y después hay que llevarla a cabo. Y el dilema tiene dos soluciones o posibles soluciones, y ninguna de las dos soluciones satisface la otra. Y entonces puso a la política a manejar la dosis, ¿no? La diferencia entre el remedio y el veneno es la dosis. Y en esta pandemia, como no hay, como el remedio es una vacuna social, son medidas políticas más que médicas, nos pone en jaque porque nos pone a manejar la dosis. ¿Y por qué digo que es un dilema y una respuesta no satisface la otra? Porque si nos encerramos todos es netamente de salud, no hay contagio, se para la pandemia. Pero no podemos encerrar todos y necesitamos lo social, lo económico, la salud, lo saludable también para la salud mental sobre todo. Entonces tenemos que manejar esa dosis y no generar venenos en ese remedio, digamos, pasándonos de dosis. Y esa es la gran dicotomía. Y después, que nos cuesta a la política romper con aquello de decir lo políticamente correcto. Por ejemplo, una respuesta correcta, pero que no es políticamente correcta, y por eso no se pronuncia, es que en una pandemia hay que administrar casos. Indefectiblemente va a haber casos y hay que administrarlos. Cuando digo administrarlos es tomar la decisión dónde van a estar, cómo van a estar y cuáles van a ser las pérdidas. Y en base a eso, saber que va a haber consecuencias, pero que si tomamos esa decisión de administrar casos, vamos a poder prever las consecuencias o minimizar al máximo las consecuencias de las medidas que vayamos tomando. Cuando digo administrar casos, es decir, no es políticamente decir que va a fallecer gente, que fallece gente, y que necesariamente va a pasar, pero tenemos que saber qué estamos dispuestos a atender, cómo vamos a atenderlo, cuál es nuestra capacidad,
y cuáles son las consecuencias que queremos aminorar. Para eso hay que hacer una balanza, que es, en este lado, impacto económico. Al impacto económico de cada actividad se le pone un más, y a cada actividad se le pone, del otro lado de la balanza, riesgo de esa actividad de contagiosidad, y se le pone un signo menos. Y en esa balanza, entre medio, digo, ahí pongan todas las actividades, ¿no? Pero en esa balanza hay que ir coordinando continuamente. Requiere un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo y un Estado presente. Que no sea una proclama al Estado presente, sino un Estado trabajando al 150%. Y si en algunos barrios el Estado tiene que recurrir a organizaciones sociales, cuando tiene, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires tiene 700.000 habitantes, 700.000 empleados públicos, aproximados, digo, ¿no? Entre policías, docentes y demás. Necesariamente, si el Estado fuera eficaz, no necesita recurrir a estructuras paralelas. Llévenlo a lo que opinaba hace un rato, de que para qué sirven las estructuras paralelas y cuáles son los fines políticos de las estructuras paralelas, pero también como política de gestión, como decía ahora, gestión de la pandemia, la ineficacia del Estado para poder abastecer, digamos, lo que requiere la emergencia. Cuando digo abastecer la emergencia es que, por ejemplo, en nuestra comunidad, nuestra directora de cultura se está en un retén en la ruta, haciendo controles en la localidad donde vive. Y eso es saber que lo que hay que administrar hoy es la pandemia, y saber que cultura, que es una de las áreas que obviamente no tiene actividad, por todas las actividades que no están permitidas, que tienen que ver con la cultura, es saber que tiene que cumplir otra función. Y eso es lo que nosotros podemos trabajar por ahí, esto lo digo desde un gobierno local, donde por ahí podemos organizarnos mucho más rápido, pero eso es lo que, digamos, claramente hablamos en el gabinete y planteamos el Estado en situación de pandemia, ¿no? El Estado en situación de pandemia es que no hay actividad, digamos, había áreas que no iban a funcionar y que en el caso de necesitarlo estaba dispuesto a suprimir esas áreas hasta tanto se pudiera volver a la normalidad. Pero también es cierto que, como los funcionarios eran los únicos que podían circular en aquel momento, los necesitaba, y el compromiso para que fueran a realizar tareas, porque no contábamos con muchos empleados que estaban con licencia por algún problema, ser mayor de 60, bueno, toda esa cuestión. Y entonces cada funcionario cumplió un rol distinto, y lo sigue cumpliendo hasta hoy. Por ejemplo, gran parte del gabinete, todo te diría, está trabajando en la asistencia social, se juntan una vez por semana, y nosotros tenemos un frigorífico municipal donde el sector agropecuario, a través de la sociedad rural, nos dona novillos en pie, se hace la matanza, y bueno, los funcionarios generan carne picada para entregar a las familias y demás, lo mismo con leche de tambo. Y eso se hace todo con los funcionarios trabajando en las distintas áreas. Cuando digo funcionarios, imaginen el contador picando carne, digamos, la gente de sistemas, el de obras públicas. Cuando digo eso, vienen las profesiones, ¿no? Hay arquitectos, contadores, profesor de educación física, el de deporte, concejales, todos trabajando en una cuestión que es un estado en pandemia. Cuando digo que el Estado es la herramienta para la ayuda del otro, es esa. No un Estado que genera estructuras y que deja otras ociosas, porque eso es lo que después nos genera la ineficacia. Esto va a pasar, es pasajero, y después volveremos cada zapatero a su zapato. Pero hoy la situación amerita esto, se está trabajando en esto, estamos volviendo, nosotros ya estamos en fase 5 y ya hay algunos que hacen doble actividad, ¿no? Javier, sobre el tema de la pandemia, ya que estamos, justo una de las preguntas que nos hicieron los chicos Sí. es cómo se manejó Rivadavia desde que arrancó la pandemia, o sea, de que decretaron la cuarentena obligatoria en marzo, hasta hoy, digamos, en el tema, si querés contarlo como fases o cómo se fue manejando Rivadavia. Sí, nosotros, esto tiene que ver con la conformación del Estado. Los gobiernos locales son la trinchera y tienen la mayor proximidad, y por eso absorben rápidamente la realidad. Cuando digo que absorben rápidamente la realidad es que, bueno, Kevin sabe de dónde vivo, y lo voy a hacer más general.
había una frase que decía que durante todo el mandato un vecino es muy probable que no vea nunca al presidente en persona. Probablemente durante todo el mandato vea alguna vez al gobernador, y al intendente, si quiere, lo ve todos los días o todas las semanas. Esa proximidad, como la materia prima de los dirigentes políticos, de la función política, es la realidad, hace que nosotros podamos leer mucho más rápido la realidad y tomamos medidas, digamos, de proximidad más rápida. Sí es verdad que tenemos menos calificación, a veces no tenemos los cuadros técnicos y lo hacemos mucho más pragmático, pero sí tenemos mayor agilidad. Y esa velocidad, esa gimnasia, también nos da bastante técnica. Pero yo me reunía todas las noches con intendente y fuimos tomando decisiones, inclusive a veces antes que, digamos, con el convencimiento, antes de que la OMS aceptara algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el uso de la mascarilla. Yo, como le decía, tengo una comisión médica con la que trabajo casi todas las noches, pero como el remedio social requería de una visión política, por eso la epidemiología, que es la más social de las ciencias médicas, es la que hoy, digamos, más se escucha. Entonces, lo que veíamos es que yo necesitaba a médicos, pero también necesitaba la visión política. Y la visión política la encontré, tengo muchos colegas intendentes médicos, pero particularmente reivindico a uno que tiene esa doble mirada, que es Martín Randazzo, el intendente de la Madrid, que puntualmente trabajamos juntos. Él buscaba más en mí la visión política o la visión social o la lectura de la realidad, y me ayudaba muchísimo como los médicos. Y por ejemplo, lo que era la mascarilla social, que nosotros la implementábamos cuando todavía estaba en discusión el debate del uso del barbijo y demás, que nosotros veíamos particularmente que había ahí una variable o un componente económico que después, digamos, se blanqueó, que era que si todo el mundo salía a usar barbijo no iba a haber no iba a haber barbijo, no iban a alcanzar. Entonces trabajamos con la mascarilla social, con el concepto del cirujano. Él es médico cirujano y me decía, un cirujano no se pone un barbijo para no contagiarse de la herida, sino para no contaminar la herida. Entonces, y yo lo que agregaba de lo social es que si, como se pensaba en aquel momento, vamos a tener la circulación del virus en estos días, acostumbrar a la gente, yo era secretario de gobierno y trabajaba en el tránsito, que está ultra aprobado que el casco salva vida, pero lo que nos costaba que la gente use casco nos sigue costando, y nos imaginábamos un tiempo largo para que la gente usara barbijo. Y sobre todo siendo autorreferencial. No daba vergüenza salir con barbijo a la calle. ¿Quién se animaba, digamos, al principio de todo a salir con un barbijo? O sea, te daba la idea de dónde viene, de China. Y que un albanil, que una persona cualquiera usara barbijo era raro. Nos va a llevar tiempo, empecemos ahora, porque después vamos a tener circulación, y largamos. Largamos eso, y la grata sorpresa, por eso el orgullo de mi comunidad, es que al otro día nosotros teníamos, con costureras y demás, habíamos hecho alrededor de 2.300 barbijos que los entregamos en 2 horas, y como es el primer día teníamos un 80% de uso, y al segundo día un 95%, y se miraba raro aquel que no lo usaba. No sé de dónde salieron todos esos barbijos, porque todo el mundo andaba con barbijos, y fue así. Y eso es una sociedad que responde, que entiende el concepto y demás. Después trabajamos muchísimo en los lugares donde sí teníamos claro. Ahí había hablado con el alcalde de Medellín, y tenía claro que era y el vicealcalde de Barcelona, de que era una pandemia que afectaba a las metrópolis, a los aglomeramientos. Entonces, pensamos dónde podía haber aglomeramiento estando cerrados los salones de fiestas, todo lo gastronómico y demás, y el único lugar, nosotros estábamos en plena cosecha, eran las plantas de acopio, así que trabajamos con transportistas en la planta de acopio y demás. Y después, lo que tiene que ver con control de ingreso, básicamente trabajamos eso, y también preparando la comunicación social a través de algunas publicidad y demás, que garanticen, digamos, que plantearan que no desde el temor, sino desde la visión de que iba a llegar, y que
que lo importante era romper el estigma social que podía tener eso. Pero sobre todo lo que creo que el éxito, sobre todo en los casos nuestros, que no tenemos ningún caso positivo confirmado aún, toco madera, pero tiene que ver con que la mascarilla nos daba el concepto de emergencia sanitaria a simple vista, porque uno tiende a olvidarse en la vida diaria que está en una pandemia, sobre todo cuando todavía los pacientes y demás, como pasa en nuestras comunidades, tienen nombre y apellido, son amigos, familiares, vecinos. Y después otra cuestión que fue importante, preparar el hospital y demás para la atención de la enfermedad más que nada. En eso también la comunidad nos ayudó muchísimo. Creo que el hospital primero se preparó, pero también está recibiendo aparatología y demás de donaciones que nos ayudan muchísimo. Casi duplicamos la cantidad de camas de terapia. Digamos. Bueno, básicamente lo que hicieron todos los municipios y después, bueno, leer muy claramente cada medida que se iba haciendo. Para mí pasaron como 2 años ya de estos 90 días porque íbamos reglamentando todos los días y demás. Lo que más me afectó, pero también quiero dejar en claro, es que no hay que confundir todo el poder que nos dio los departamentos ejecutivos o poder ejecutivo con facultades de autoritarismo o reglamentaristas, o permisivas o no. Yo creo que lo que tenemos que tener claro, sobre todo los dirigentes, es que fue un gran acuerdo o un gran contrato, donde la sociedad nos dio la posibilidad de restringir algunas libertades, nos permitió que algunas libertades de ellos resignarlas, y que nosotros, la contraparte nuestra es estar a la altura de las circunstancias. Siempre un poco, voluntario o involuntariamente, se incumple, ¿no? Cuando digo ese contrato, siempre hay dentro de las sociedades quien cumplen o no. Yo, particularmente en nuestra comunidad, es muy bueno el cumplimiento. Y también hay dirigentes, funcionarios, intendentes, gobernadores o presidentes que se extralimitan en ese acuerdo de la resignación de esas libertades, ¿no? Y la aprovechan para otra cosa. A mí nunca, ni me imaginé, ni me hubiese imaginado que alguien tuviera que pedirle permiso al municipio para salir a caminar. Bueno, ahora ya lo eliminamos ese permiso. Pero en aquel momento lo necesitábamos para medir la movilidad de ese tipo de medidas. Pero siempre tuve claro que era algo que me daba el vecino, que me daba esa libertad, digamos, que tenía de salir a caminar, me la ponía por la excepción y por el esquema de salud que me la ponía en consideración, digo, por el esquema de la pandemia, que no era que me decía, estoy dispuesto a hacer lo que me diga. Me decía, bueno, por la pandemia te voy a pedir permiso, voy a cumplir con eso, y eso está claro. Y bueno, sí, cumplían y la verdad que bien. Y después sí surgen algunos sentimientos que hay que manejar. Pero eso ya lo verán en todos los lugares igual. Pero básicamente lo que hicimos fue trabajar en todo lo que aparecía, hacer todo. Y esto hay unas palabras del presidente de Salvador que me parece que fueron importantes en aquel momento, que decían, cuando había mucho desconcierto, que ante una pandemia cualquier medida puede parecer absurda, pero cuando la pandemia llega, uno digamos, empieza a ver que por ahí cualquier medida pareció insuficiente. Y eso es lo que hicimos. Digamos, lo que no podíamos explicar es la omisión. El Estado no puede explicar por qué no lo hiciste. Lo que sí podés explicar es aquello que hiciste y te salió mal. Pero en aquel momento de desconcierto y demás, cualquier periodo médico, y hasta que vi como estudiante de medicina, cualquier enfermedad lleva una investigación para llegar a algunas certezas de la medicina de 5 años. Y acá en 3, 4 meses estábamos tomando decisiones, íbamos para un lado, íbamos para el otro. Nos lavamos las manos, nos ponemos barbijos, toda esa cuestión. Bueno, otras 2 preguntas que surgieron, que en realidad se las voy a formular como una misma, digamos, es cómo está el partido o cómo está América en cuanto a su situación económica, y algo muy interesante que me preguntaron, porque se los comenté a los chicos, es el tema del proyecto que presentó su partido, Rivadavia Primero,
sobre el tema de la autonomía municipal con Bien, respecto a la provincia. bien. Económicamente, lo que tiene que ver con la economía del distrito, que va casi a la inversa, digamos, en realidad el municipio sí perdió un 50% no de recaudación, porque eso, pero de todos los municipios, el 50% es la coparticipación, lo que recibe de los gobiernos centrales, devolución y distribución de impuestos. Eso se vio afectado en un 50%, pero sí la economía del distrito, por ser agropecuario y que se realice, digamos, fue una de las actividades que estuvo exceptuada y que no paró, fue uno de los menos afectados, estábamos tercero en el ranking, se afectó solamente un 25%. La actividad, esto al mes de mayo, no tengo datos de ahora, un trabajo que de la Universidad de La Plata, me parece. Cuando digo que no se afectó tanto es considerando otros distritos de la provincia de Buenos Aires que se vieron muy afectados. Doy el ejemplo más, por lo menos para nuestra zona, y además puede ser Torquín, Sierra La Ventana o Villa Ventana, que son distritos turísticos que para nuestra región son escapadas de fin de semana o vacaciones de invierno, pero como centro de la provincia, y eso a ese distrito fue afectado en un 63%, vuelvo a mayo. Si se toma en consideración haber perdido vacaciones de invierno, todas estas cuestiones, creo que la afectación va a ser mucho mayor. Claro, no lo puedo. Y la otra era, perdón. No, era cómo estaba económicamente el distrito y el tema de la autonomía municipal que se habían planteado el proyecto. Sí, la autonomía da para largo, pero la voy a hacer corta. Voy a adherir porque veo que no vengo adhiriendo a la ley de redondeo. Entonces tengo que hacer más corto. La autonomía para mí es una cuestión que desde que estudiaba, porque en la doctrina del derecho es unánime que la provincia de Buenos Aires no cumple con la Constitución, con el artículo 123, donde dice las provincias garantizarán las autonomías municipales. Muchos lo han hecho, muchas provincias, algunas, digamos, la tienen en ley, pero no se ejerce esa autonomía, pero Santa Fe, Buenos Aires y, bueno, se me está escapando otra provincia, son tres, no cumplen con la autonomía. Autonomía es la escala, digamos, conceptual, sería soberanía, autonomía y autarquía. Soberanía, bueno, plena facultades de autogobierno, si se quiere. La autonomía implica que tenga su propia organización, y la autarquía es facultades de administración. Y básicamente los municipios en la provincia de Buenos Aires somos autárquicos, tenemos una ley orgánica, y tenemos facultades de administrarnos y demás, pero no de conformar nuestros propios organismos, ni nuestra propia república, si se quiere, nuestra propia división de poderes y demás, y nuestra organización. Más allá de otras cuestiones, ¿no? Obviamente. Y siempre lo tuve como una herramienta, y la verdad que lo hablamos con los concejales, y lo vemos como una oportunidad en estos momentos de plantearlo. Obviamente que nos va a exceder como gobierno, que quedará la posta para los que vengan, pero nosotros queremos avanzar en un poder constituyente local. Estamos haciendo los pasos correctos, estamos puestos como un ejemplo para el Instituto de Derechos Constitucionales de la Universidad de La Plata y demás. Digamos, todo el arco académico está viendo lo que se está haciendo en Rivadavia, porque en realidad va por los pasos correctos. Hay otros casos, como Castelli y demás, pero el proceso no sería el adecuado, porque en aquel caso se mandó un modelo de carta orgánica del Consejo, y no es el Consejo el organismo, tiene que ser una constituyente, conformada, ¿cómo se conforma una constitución, digamos, o reforma una constitución, nacional o provincial? Así debe hacerse la carta orgánica. Nosotros estamos convocando a una constituyente. La idea nuestra era que en septiembre se pudiera votar esa constituyente, que son personas de nuestra comunidad que van a trabajar en hacer una carta orgánica que es una constitución local, que crea nuestros organismos de gobierno y demás. Obviamente que no es ser separatista, no somos Cataluña, sino dentro de la provincia de Buenos Aires, tener nuestros propios gobiernos. Por eso ven que en algunos lugares, por ejemplo en Entre Ríos, hay ciudades, distritos que tienen la figura del viceintendente y demás. Bueno, es porque tienen su carta orgánica y ellos eligieron cómo son los organismos de gobierno y demás.
Y después de hecha esa carta orgánica, es unánime también la doctrina que si el municipio lo presenta ante la Corte Suprema, o la Suprema Corte en este caso, de la provincia, tiene que fallar a favor nuestro, porque en realidad es un derecho constitucional que tiene operatividad y que ha sido ejercido. Así que esa es la vía, por eso digo que va a ser un camino largo, pero apasionante. Me parece que, vuelvo a decir, empieza de vuelta una construcción, como me gustan a mí, que son de abajo para arriba, ¿no? Que los gobiernos puedan tener esa proximidad y saber qué es lo que tienen que hacer para después poder llevarlo hacia otros estamentos y que las cosas lleguen arriba con mucha fuerza. Bien. Otra de las preguntas, y es una de las últimas ya. Estamos acostumbrados, desde el 46 en adelante prácticamente, que todos los gobiernos sean peronistas, ¿no? Sacando los procesos militares y demás. ¿Por qué en Rivadavia hace más de 4 gobiernos, si no me equivoco, no gana el peronismo? Fue una de las preguntas que me hicieron los chicos. El peronismo, el justicialismo, ganaba siempre en Rivadavia. Cuando yo era chico no conocí otro gobierno que fuera justicialista. Y la verdad que tuvo muy malas administraciones. Y por eso creo que se conformó Rivadavia primero, que es todos los partidos en uno, digamos. Y bueno, y no tiene internas Rivadavia primero, porque construye de cara a la gente, hace asamblea y demás, y sus líderes o sus representantes salen de los mismos espacios. Ya le digo cómo está conformado nuestro... Yo cuando le explico esto, es muy difícil en otros estamentos de la política, ¿no? Pero nuestro grupo de concejales hay 2 del PRO, 2 o 3 de Rivadavia Primero, digamos que son vecinalistas, se podría decir, o que son del espacio. Yo soy producto de Rivadavia Primero también, no tengo un partido. El presidente del consejo responde al partido de Lilita Carrió, que se me fue el nombre, perdón. Y hasta hace poco teníamos el presidente del bloque que era de INMID, y hay concejales que son radicales, y todos funcionamos, y sí tenemos bien claro que nuestra ideología es lo que dice el nombre del partido. No hay nada más sincero, que es Rivadavia Primero. Cuando se pone a eso por encima, las ambiciones personales y demás, y los métodos de elección de candidato y demás, depuran las ambiciones, los arreglos, los acuerdos que pudiera haber, todos se tienen que someter, inclusive ha habido concejales que terminan su mandato y se han tenido que someter de vuelta a la grilla para renovar, digamos, y competir con otra persona que se haya propuesto para esa elección. Así que, nada, ese sistema garantiza que todos tenemos que legitimarnos ante el partido y después ante la comunidad. Entonces, digamos, lo que generó esas malas administraciones por ahí y demás, es que se conformara Rivadavia primero y pudiera ganar. En aquel primer momento ganó por 100 votos, fue muy ajustada, y bueno, hasta el día de hoy viene administrando. Quiero decir que el mejor intendente no es el que está acá en pantalla, digamos, sino el anterior. Creo que fue un gran cambio de lo que implicó el distrito de Rivadavia y lo que implicaba el Estado local, municipal. Era un Estado, nuestro municipio era un Estado, digamos que el municipio, al municipio nadie le quería vender, no podía comprar porque nadie le quería vender porque no pagaba, porque tenía grandes déficits de funcionamiento, era ineficaz y siempre se decía que no tenía plata y una administración prolija y demás, y bueno, nuestra administración siempre administró con superávit. Digamos, tiene un superávit, digamos, como resguardo, no quiere decir el superávit presupuestario, el anual, sino un superávit acumulado que nos permite, como en cualquier casa de familia, tener un sueldo adentro por si pasa algo como estas circunstancias y poder administrar, o cuando aparecen oportunidades poder tomarlas porque uno tiene un recurso para eso. Y también eso también nos da alguna independencia, la independencia económica también es la independencia política, ¿no? Y nos da la posibilidad de a veces decir algunas cosas que muchos intendentes, lamentablemente lo digo,
por ahí por tener que solicitar a los gobiernos centrales para poder pagar los sueldos, el aguinaldo en esta fecha y demás, tienen que someterse o callarse. Bueno, le hago la última, Javier, y si le parece después dejamos abierto a los chicos si tienen Sí, alguna cómo no. consulta más, una pregunta más. ¿Cuál es el futuro de Javier Reynoso en política? O sea, una vez cumplido el mandato. Bien. Yo, como mi partido y soy producto de un partido local, es muy probable que por acá me quede, digamos. Creo que llegué al techo. Eh, digamos, no tengo nunca, bueno, nunca me vi en este cargo tampoco, digamos. Yo me recibí sí, siempre fui politizado, muy parecido a ustedes, una visión política de querer analizar la realidad y estudiar la realidad. Me gusta mucho la filosofía política y demás. Y, y siempre leía mucho y estaba interiorizado, debatía, me encanta debatir, el buen debate, ¿no? El que tiene fundamento, el que está bueno, el que es sin chicana, sino con datos. Y, y bueno, me recibí, entré de secretario de gobierno, digamos, siempre tuve participación en entidad intermedia y demás, fui uno fundador del CEPRI, en aquel momento que era el Centro de Estudiantes de Rivadavia en La Plata, y ahí andaba, me gustaba todo ese ambiente de hacer cosas. Y el centro de estudiante es una casa, no es un centro de estudiante político como los de las facultades, sino que es un centro de estudiante para poder ayudar a chicos de Rivadavia que puedan ir a estudiar. Y no teníamos mucha acción política, sí teníamos política de gestión, digamos. Y bueno, me convocó Sergio Will, que era el anterior intendente, entré de secretario de gobierno, que es el puesto más político, digamos, eh, aunque yo en los primeros años no ejercía mucha política, era más técnico y trabajaba desde mi profesión y en lo que pudiera mejorar de la gestión. Y bueno, y después, lo voy a decir muy duro, pero es así. Después, ante ese gran intendente, eh, dijeron que el voluntario que lo va a suceder de un paso adelante, y yo digo que ahí dieron todo un paso atrás y yo quedé para donde estaba y acá estoy. Y El que se animó. el que me animé, o el que me quedé como diciendo, bueno, sí, está bien, no tengo problema. Pero por eso no hubo interna ni nada por el estilo, pero sí obviamente un trabajo que me apasiona, lo genial que tiene este tipo de compromiso, responsabilidad. Primero, trabajar por tu pueblo, que eso no tiene precio. Segundo, trabajar con la realidad, que eso no hay nada más caprichoso ni nada más cambiante que la realidad, y eso hace que la rutina, créanme, no te afecta para nada, y que te dé una gimnasia y un conocimiento y demás continuo de todas las materias. Ya por ser abogado hablaba de todo, imagínate ahora hablo de medicina, digamos, voy cambiando continuamente, pero que uno se va empapando de realidad y trabaja, es apasionante el trabajo. Pero bueno, también es cierto que conozco otros estamentos de la política y no me veo con la ejecutividad o cómo funciono, por ahí no sé si aportando algo a la política en otros ámbitos, digamos, que no me sentiría muy cómodo. Bien. O sea, creo que mi futuro político es acá, si puedo ser útil en algo más, sí, pero me debo también en lo personal, mi proyecto particular y demás. Yo nunca, nada, me recibí, entré acá y acá estoy y la idea es salir al ámbito privado y hacerla, digamos, mi propio proyecto. Bien. Bueno, no sé si los chicos tienen alguna pregunta para hacerle a Javier. Yo, Eh, Kevin. Ahí está. ¿Cómo anda, Pancho? ¿Qué tal, Javier? Bien. Yo le quería hacer una pregunta. Si está al tanto del tema de la cuasimoneda que largaron en Zárate y en Estoy San Carlos, trabajando. creo? Bueno, sí, estoy trabajando en algo similar, no en una cuasimoneda, sino estoy trabajando en... Yo creo que el gran problema del desarrollo, ya lo venía trabajando antes de todo esto, ¿no? Creo que ahora hay que acelerarlo porque a principio, en esta nueva gestión, me había propuesto como cambio cultural cambiar el esquema de la asistencia social y empezar sobre todo en un cambio cultural. Para eso muchas veces, para entender la realidad, hay que ver el privado, porque el privado es mucho más ágil. Lo que venía observando es que la asistencia social tradicional nuestra había quedado obsoleta y que sobre todo no generaba el cambio cultural de la administración financiera
las personas. Y veía que el privado se adaptó con los prepagos, como puede ser las empresas de móviles, de celular, y lo que tiene que ver con el DirecTV prepago, que atentó contra el cable tradicional. Y lo que veíamos era que las personas, básicamente los vecinos, están afectados, y lo que hoy falta es la cultura financiera, de poder de administrarse, y se veía todo afectado lo que era fin de mes, ¿no? Nosotros asistíamos sobre todo en la luz, ¿no? En la electricidad, que tenían problemas para llegar a la electricidad, alquileres, lo que tenía que ver mensual. Y que es muy probable que si nosotros lográbamos que se administrara, y no la asistencia completa, por ejemplo, una asistencia parcializada. Después le explico algunos programas. Acá hay un programa que es precursor de Rivadavia, que se llama el Banco de Tareas. El Banco de Tareas es en el concepto de tareas comunitarias. Toda persona que recibe una ayuda del Estado lo tiene que devolver con una tarea comunitaria. Eso era justamente por mi profesión, yo ya lo hacía con el tránsito, pero yo lo que veo que el sistema del Estado plantea que cuando alguien comete un delito, podés repararlo, resarcir a la sociedad por ese delito, esa conducta desviada o una contravención, con una tarea comunitaria. Entonces yo decía, ¿por qué no se le puede dar una tarea comunitaria para satisfacer una necesidad? ¿No? Yo no llego a pagar la luz, bueno, eso por ahí Kevin después se lo puede explicar, si no está a disposición le mandamos los programas y demás, si alguno quiere leer algo, si le interesa. ¿Por qué no puede hacer una tarea comunitaria para, no sé, acá se hace barrido de calles, trabajar en la limpieza de algún predio, inclusive como está mirado desde lo social más que del trabajo? Una madre, empezó acá en mi despacho, era una madre que necesitaba pagar el alquiler, era una madre sola, entonces no podíamos romper el vínculo con los chicos, tenían chicos chiquitos y demás, entonces llevó las cortinas de este despacho, la lavó en la casa y hizo esa tarea comunitaria. Y devolvió y demás. Y esto para volver al concepto del Estado solidario. El Estado solidario era el concepto que yo le decía, ¿no? El Estado como herramienta para ayudar al otro. El hombre ayuda al hombre. Y que pudiera romper esta dicotomía de, che, yo pago los impuestos para que le den a tal, y que el otro sintiera de que le daban, pero que si pudiera devolverlo, digamos, no quiero que me lo regalen, yo lo quiero devolver. En el medio de todo, ¿no? Pero digo, esos dos extremos, ¿no? Y con esto volvíamos al esquema del Estado, donde quien da siente que esa persona le devuelve con una tarea comunitaria, vuelvo a decir, son tareas en el espacio público, pintura de columnas, hay un montón de cuestiones. Por eso se llama un banco, donde todos los funcionarios van poniendo tareas para hacer. Y la persona que recibe realmente siente que le está devolviendo a toda la sociedad, y que eso que recibió lo recibió de toda la sociedad, que no fue de Reynoso ni de tal que me dio tal ayuda, sino que me lo da la comunidad y demás. ¿Qué es el fin solidario del Estado? Se aporta para ayudar a los que menos tienen, y los que menos tienen y demás devuelven de la forma que puedan. Claro, no por el hecho simplemente de dar, porque yo creo que la beneficencia, que es lo que hace el Estado, es un cáncer enorme, si lo podemos decir de alguna manera, porque dar por dar es lo que lleva a la vagancia, al no trabajo y a justamente a que la gente se acostumbre a vivir del Estado. Por eso está muy buena esta implementación que hicieron ya, de que, bueno, mira, yo te doy esto, pero vos tenés que hacer esto, no el dar por dar y el... Exacto. ¿Por qué? Porque en realidad la mentira es hablar de desarrollo. Si uno da asistencia, casi asistencia humanitaria te diría, que no está mal en un contexto como este, ¿no? Los bolsones de mercadería que se le pueden llevar a gente que no puede salir a trabajar porque está de cuarentena es una asistencia. Pero es una asistencia humanitaria, eso no es desarrollo. Desarrollo es si esa familia no puede conseguir trabajo o necesita satisfacer sus necesidades y vos querés generarle una cultura y demás para que se desarrolle. Bueno, eso, perdón que hoy no te contesté, ahora quiero que esa gente se desarrolle financieramente, que sepa administrarse, que sepa
que eso que se da no es un monto completo, no es me pagó la luz, sino que esa luz vale, que le ponga número, y que ese número ponerlo, estamos trabajando con códigos QR, con tickets con código QR, estamos desarrollando un software para que aquel que recibe una asistencia no reciba dinero, sino recibe estos tickets, y también queremos potenciarlo para el comercio local, ¿no? Que compren en el comercio local y que esa asistencia no se nos dispare, perdón si alguno, pero que no se nos dispare en Mercado Libre. Digamos, es una asistencia para ayudar, porque pagarle o comprar en el comercio local también es devolverle al comercio local eso que pagó en impuestos, y generar un círculo virtuoso. Entonces, lo que nosotros tenemos que seguir fomentando es que el Estado, el gran problema de los líderes populares y demás que se ponen por encima del Estado, de la República y demás, es realmente que hacen creer a aquel que recibe un beneficio que se lo dio esa persona, ¿no? ¿Cuántas veces habrán escuchado? No sé, vamos a ponerme mi propia persona para no nombrar a nadie. Reynoso me dio la casa. No, claramente yo no le di la casa a nadie, no tengo esas facultades. Yo administro en el Estado circunstancialmente, que el Estado somos todos, y en el Estado que somos todos aportamos, y entre todos ayudamos a aquella persona que si no fuera por el Estado nunca podría haber tenido esa casa. Entonces, ese es el círculo. Pero, ¿dónde está el poder? Bueno, el poder político es hacerle valer que yo te di la casa y acordarte en las próximas elecciones que yo te di la casa. Entonces, ese es el gran error, es el abuso, y ahí es donde se pierde el concepto de la república, del Estado y demás. A mí, yo, digamos, particularmente, y como le decía, me encantaría irme a lo privado, yo creo que el Estado lo bastardeamos, pero el Estado somos todos. El Estado es pesado, no está presente, lo que fuera, pero por culpa de los administradores circunstanciales que nosotros elegimos para que administren el Estado. Pero el Estado en sí, somos todos, y en la medida que mejoremos el Estado, vamos a mejorar todos, porque las cosas van a empezar a funcionar. Yo no soy intervencionista, sí soy defensor del Estado como herramienta, y sí creo, cuando digo intervencionista, digo estas cuestiones que se están debatiendo, como Vicentini y demás. Entiendo que el Estado, como le decía, es burocrático, pesado, no puede ni siquiera cumplir con sus servicios, tiene que recurrir a las organizaciones sociales o a cuestiones paralelas para hacer cosas que no las puede lograr hacer. Mal puede administrar una empresa que es mucho más ágil en lo privado y mucho menos reglas y demás. Pero sí creo en un Estado que puede prestar servicios eficientes, si se dedica a sus servicios, ¿no? Si no se meten en aquellos que no le corresponden. Bien. Ahí Elías tenía una última pregunta, si tiene tiempo, Javier. Bien. Le hacemos. Sí. Yo estoy libre, para mí esto es un oasis. Ustedes. A ver cómo va. Tenía una pregunta, tomando en cuenta que en Rivadavia no ha habido caso, como dijiste. En mi ciudad se confirmó un solo caso y se está dando esta particularidad de administración de pacientes, por así, que desde la provincia han firmado un decreto con el intendente de mi ciudad para enviar contagiados o pacientes con COVID a internarse en el hospital de acá. ¿Eso está pasando en Rivadavia o qué medidas han tomado ahí? Ahora salió una aclaración del jefe de gabinete, pero cuando nosotros tuvimos la reunión, todos los intendentes interpretaban lo mismo. De hecho, el convenio es uno solo igual para toda la provincia. Y el concepto sí es ese, un sistema unificado de derivación, para pacientes extrahospitalarios. Y hay una contraposición o una falta de coherencia, también lo que tiene que tener el Estado es logicidad. Una falta de coherencia, si vos estás en un esquema de fases, si pusiste un esquema de fases, que para mí no está muy bien, pero bueno, porque un esquema de fases de que no tuviste, estás como nosotros, no tuviste un caso en los últimos 21 días, estás en fase 5. Ahora, contraponerlo con un sistema único de derivación es que, digamos, uno puede, no sé, regionalmente ayudar a un distrito vecino, pero hace retroceder de fase a todo el distrito. El mismo estado que te manda un paciente te dice que volvés a fase 4, 1, no sé a cuál, porque tenés un COVID. Esa era una contraposición ilógica. La otra es mandar pacientes, por más que sean extrahospitalarios, a lugares con menor complejidad. Porque nosotros sí derivamos al conurbano, porque ahí están los hospitales provinciales, o en Junín, o en, digamos,
9 de julio, donde están los hospitales provinciales, uno deriva, pero porque necesariamente tiene que derivar a mayor complejidad. Es ilógico desde el punto de vista médico mandar pacientes, por más que sean extrahospitalarios, pero bueno, el COVID está demostrado que hay una fase donde el paciente se agrava de un día para otro y tiene que estar en terapia. Creo que es a los 5 o 6 días de los síntomas, se agrava y ha pasado varias veces, y deberíamos meterlo en una terapia, y nosotros no tenemos ni terapia intensiva, tenemos una terapia intermedia, porque tiene todo el equipamiento de una terapia, pero no tenemos terapistas, porque la cantidad de habitantes no da para que terapistas se instalen acá, 5 terapistas para tener una terapia intensiva 24 horas. Tenemos una terapia con médicos clínicos que sí, entuban, son unos fenómenos, hacen de todo, pero no son terapistas. Entonces, estas cuestiones eran ilógicas. Y a veces, y algunas cuestiones legales que bueno, ya son propias del convenio, que tienen que ver con esta cuestión de lo que le decía hoy, ¿no? la dependencia. Es medio tirano decirte si sos solidario o no. La solidaridad es un acto individual y altruista. Mal puede, vuelvo a lo mismo, un representante, yo arrogar dentro de mi representación como intendente de Rivadavia, pensar que yo decido la solidaridad o no de mi comunidad. Si es un acto individual. La solidaridad es un acto individual, es cuando uno saca algo que le duele, sea el esfuerzo, sea el tiempo, o sea dinero, y lo aporta. Ese es un acto solidario. Yo claramente acá no puedo representar a toda la comunidad. Entonces, ese tipo de convenios o programas tiene que ser de cara a la gente. Ese programa se tiene que presentar, se tiene que ir a los consejos deliberantes, determinarlo y demás. Y no llamar a los intendentes, que muchas veces están condicionados por la ayuda económica para pagar sueldo y demás, y decirle, ¿me firma o no me firma este convenio? Que no deja de ser una presión y no grato, digamos. Pero bueno, ahora se planteó que estaba más destinado se aclaró del gobierno que estaba más destinado a los que están más cerca del AMBA y demás, y que era para financiarlos, para financiar aquellos centros y demás. Pero bueno, el convenio era uno y el programa no lo presentaron para todos. Nada, vale la aclaración, debería ser, no me meto en consideraciones políticas, pero sí es ilógico pensar que a ver, particularmente, hay un error conceptual. Voy a hablar un poco, no me gusta mucho meterme en la política nacional porque por ahí no quiero influir con mis ideas, pero manejar con temor, poner a la vida, digamos, manejar el temor. Ustedes saben que los gobiernos populistas tienen 2 variables de construcción de poder. El temor, que puede ser que cuando proliferan ante una crisis económica, algo muy fuerte, ¿no? Hitler se levanta después de una crisis terrible que tenía Alemania, de desempleo y demás, y económica, o el odio hacia el otro, ¿no? Puede ser hacia otro país, sea hacia otro sector y demás, ¿no? Siempre un gobierno populista identifica un sector para construir sobre el odio. Bueno, esa cuestión en esta pandemia fue la del temor. Entonces, no es ilógico que una comunidad reaccione con temor de no querer que entre nadie cuando se le infundió temor. La comunidad de Rivadavia, obviamente que si yo le planteo que voy a traer pacientes cuando tienen caso cero, va a reaccionar con temor. Y el temor dice, no, está bien, digamos, somos solidarios, si quieren les mandamos medicamentos, lo que quieran, pero digamos, no queremos, porque lo que se ha infundido es temor. Y como le decía, no hay, digamos, nosotros tenemos caso cero, y yo vengo hoy del hospital de ver una mujer que entró en una profunda depresión, una mujer que era activa, ¿sí? de 80 años y demás, pero una mujer que era activa, de un negocio familiar y demás, iba a ese negocio y me cebaba mate, estaba siempre ahí, charlaba, entró en una profunda depresión por miedo al coronavirus, no la podían sacar a caminar ni al patio de la casa, y tuvo una neumonía, o sea que terminó generando lo mismo que el COVID, una neumonía, está en terapia y creo con un ACV antrópico, corrígime Kevin si estoy errando, pero es un ACV sin derrame y demás. Y eso era la medida que yo le decía entre el remedio y el veneno.
la dosis. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos generando. La desvalorización de las personas adultas es terrible, yo la veo con mis padres. Que a una persona le digan que no puede salir, que se tiene que quedar, que está en riesgo, que digamos que esa persona es muy probable que si la agarra esto fallezca, porque era así, digamos, genera una desvalorización en esa persona de decir, bueno, lo que me queda ya es esperar la muerte, digamos. Uno pasa a creer que ya, digamos, su proyecto de vida no, digamos, es muy corto. Y eso ha afectado muchísimo. Ni hablar de los chiquitos, ¿eh? Hay nenes que no quieren salir de la casa por temor a que, digamos, yo conozco casos particulares, tengo hijos y demás, de que lo agarre la policía, de que si no sé qué. Y nada, y esas son secuelas que obviamente hay que ir viendo, sobre todo en los casos que no tenemos... yo le doy otra, estoy para las frases, perdón, parezco un almanaque, eso que das vuelta y... Pero hay una frase de un conde inglés, no me acuerdo el nombre, que decía, cuando vea la amenaza de un gigante, cuando sienta la amenaza de un gigante, mira bien la posición del sol porque puede ser la sombra de un enano. Y en nuestras localidades, la gente empezó a ver que puede ser la sombra de un enano. Porque, acuérdense, hace 90 días la teníamos en una semana, teníamos todo, y nosotros salimos a hacer todo. Echábamos cloro para acá, tirábamos alcohol en gel, barbijo, cosas. Y estamos esperando, y el arco está en cero, si queremos futbolizar el ejemplo. Nos dijeron que no iban a patear un penal, y hace 90 días que no parece que lo va a patear. Y bueno, ya nos sentamos en el arco, y después decimos, bueno, me voy un rato, ya va a venir. Y nos vamos, y ya empezamos a liberarnos. Y eso está pasando con la sociedad. Y en el otro punto, lo económico y lo social, que no se soporta más. ¿Por qué no se soporta más? Porque no se le aclaró a la gente que era un gran acuerdo. Era un acuerdo. No era que se le dio el poder supremo al Estado para que le diga qué hacer y qué no hacer. Era un gran acuerdo. Y ese gran acuerdo, digamos, yo particularmente, digamos, ¿qué es lo que hice cuando empezó todo esto? Miré mucho a Merkel. Digamos, creo que fue la que mejor manejó la pandemia, con un Estado eficiente, obviamente, pero mejor manejó la pandemia. Ella dijo, planteó el escenario, el peor escenario, y les aclaró que iba a tener que tomar medidas muy duras para una democracia. ¿No? Que iba a afectar derechos, que iba a tener que tomar... Pero que si lo hacían bien, iban a poder salir adelante. Y armó, como todo alemán y como es todo Estado alemán, armó un Mercedes-Benz con el Estado y puso el Estado a funcionar en la pandemia. Y hace un tiempo atrás, hace un mes creo, porque ya no registro bien los tiempos, un día pongo otra conferencia porque la venía siguiendo y resulta que le estaba explicando el R0 en una conferencia de prensa. Nosotros no podemos entender ni los gráficos que nos muestran. El R0, está bien que ya es física cuántica, digamos, pero ya el pueblo alemán estaba manejando cómo garantizar, y no está hablando de fases, les habla de etapas de la... Sí, que puede llamarse fase, pero le dice, si nosotros estamos en el R1, podemos seguir. Si nos pasamos del R1, volvemos a la otra etapa, volvemos al aislamiento. Un nivel de conducción, de claridad, que da envidia. Como debería ser, ¿no? ¿Mm? Con todos los gobernantes. Da mucha envidia. Ese es un Estado presente, un Estado que se pone a funcionar. Digamos, que se arma un Estado y que se pone a funcionar en base a lo que requiere el momento y el Estado que se requiere en ese momento. Que afecte lo menos posible y que sea ágil. Exacto. Bueno, creo que no hay más preguntas, así que paso a agradecerte nuevamente, Javier, por el tiempo. No sé si querés dejar algún mensaje último para los que están conectados. No, yo vuelvo a lo mismo. Agradecerles muchísimo que tengan estos espacios. Me hubiese encantado que existiera Zoom en la época mía, porque digamos, a veces sí había una mesa de café o unos mates de estudiantes o en algún lugar para charlar estas cosas, pero no me permitía salir de mi círculo de amigos, digamos, o de conocidos. Y que ustedes puedan juntarse a hablar de política y demás, que es apasionante, que puedan compartir sus visiones. Y como les decía, como un fracasado de las ideologías, que tengo que ir cambiando continuamente, no se apuren, sigan con la República. Digamos. La ideología después va a aparecer, y sobre todo en un mundo que tiene crisis de ideología.
¿Cuál es mi ideología? Hoy creo que hoy el gran debate, que es un debate que no tiene partido y demás, pero es la visión del consumo y el cinismo de Diógenes, ¿no? Se vuelve para atrás. Creo que la sociedad de consumo, sobre todo en esta pandemia, nos tiene que poner a ver más el cinismo de Diógenes, de empezar a ver un mundo más sencillo, más simple y vivir con lo que necesitamos. No sé, Diógenes era un filósofo griego que renunció a todo y vivía como un linchera, vivía en la calle, y tiene algunas frases geniales. Una que, digamos, ya que estoy con las frases, una frase que era genial es que a él le encantaba ir a la feria a ver todo lo que le ofrecían que él no necesitaba. Y me parece que el consumo, la velocidad con la que veníamos, rompiendo el planeta, rompiendo todo lo que venimos rompiendo, inclusive nuestra salud, que si hay algo que nos enseñó esto es que la salud es un camino de subida y que se sale a ganar todos los días. Lo que pasa es que nos puso una pandemia y ahora estamos pensando en salud, pero todos los días perdemos salud. Todos los días tenemos que tratar de perder lo menos necesario. Entonces, ese cinismo, esa simplicidad, nos tiene que poner a pensar. Y sobre todo en la República. Las grandes guerras de la humanidad fueron por la libertad, no fueron, siempre hay contenido económico y demás, pero realmente la gente explota las verdaderas guerras, las fuertes, las que se dan, las que cambian cosas, las que mueven todo. No estoy hablando de la guerra de Malvinas, estoy hablando de las grandes guerras, tuvieron que ver cuando un pueblo vio cercenada su libertad, cuando no aguantó más y vio que sin libertad no existe más nada. Entonces, y que esos valores de la República son claramente los que hay que volver a resaltar, sobre todo porque nos olvidamos. Y en un país donde no hemos tenido, gracias a Dios, y lamentable que no hemos aprendido, esos puntos de tocar piso, digamos, de llegar al fondo, que nos permitan restablecernos y darnos cuenta de que cuando se pierde la libertad, la República y demás. Yo siempre, el otro día lo hablaba, esto tómenlo con pinzas, no es un ejemplo muy burdo, pero porque recién cité Malvinas. Creo que los ingleses fueron buenos, nosotros ya no teníamos ejército. Ellos se defendieron, hasta tercerizaron la guerra, porque contrataron Gurkha y demás, y no quisieron venir por el continente. Si hubiésemos tenido un Hitler y demás en la Segunda Guerra Mundial, estaríamos dominados. Y ahí sí hubiésemos sentido en carne propia lo que es realmente perder, ¿no? Y que eso no te salva la mano de Maradona en el 86. Eso es mucho más doloroso para un pueblo. Por eso Europa tiene democracias que más allá de la ideología, porque hay socialismos gobernando, hay sistemas socialistas, hay sistemas liberales y demás, que funcionan. Porque son países que aprendieron a respetar sus instituciones, a respetar su república, y después se dan el lujo, casi con una diferencia entre la Coca-Cola y la Pepsi, de cambiar de gobierno. Pero saben que los gobiernos no cambian el Estado. Los gobiernos cambian el ojo de donde prestan atención y nada más. Pero las instituciones y demás quedan de esa continuidad que es el Estado, la República, y que no poner en riesgo lo logrado, que realmente cuesta mucho. Así que bueno, yo le agradezco muchísimo que tengan estos espacios y además que me hayan dado, hoy vengo derecho de reunión en reunión, así que me hayan dado la posibilidad de hablar de lo que me gusta, volver un poco a mi época de estudiante y demás, se lo recontra agradezco. Como verán, yo hablo de alumbrado, barrio, limpieza, no hablo de los grandes problemas de la política y la ideología, así que le agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias Javier de nuevo, y creo que más allá de las diferencias ideológicas que podemos tener, coincidimos en eso de que la República tendría que estar por encima de todo. Por eso creo que se formó la agrupación esta, y quería contarle a los chicos que no forman parte de la agrupación, que están totalmente invitados a hacerlo. Como dije al principio de la charla, somos una agrupación apartidaria. Yo hace 2 meses que estoy nomás, ellos la crearon en febrero, principios de febrero. Pero somos una agrupación apartidaria que lo único que buscamos es generar un espacio con personas de pensamientos del centro a la derecha, ¿sí? Donde se pueda debatir y discutir todo tipo de temas sin temor a lo que pasa muchas veces en universidades, colegios y demás espacios donde quizá la libertad de expresión no está tan garantizada como se debería. Nada, agradecerle nuevamente y espero que nos veamos pronto. Tal cual. Piensen siempre, el concepto de derecha es discutible, digamos.
ustedes vean un Estado intervencionista o no intervencionista, permisivo o no permisivo. Bueno. Créanme que en algunas cuestiones eso quedó obsoleto. Créanme que yo soy de derecha en muchas cuestiones. Y en otras seguramente seré de izquierda con esa vieja clasificación. Porque le decía, según la materia. Por ejemplo, vuelvo a decir, en lo económico y en lo cultural, tomen el ejemplo del aborto. Quien está a favor del aborto se considera de izquierda, y en realidad sería intervencionista. No dejaría que tenga libertad sobre su cuerpo. En términos económicos, quien da libertad pareciera que digamos, es de derecha, bueno, sí, en ese término económico sí, y el de izquierda aquel que interviene en el mercado, en un Estado más intervencionista. Pero es según la materia. Por eso le digo que la crisis es muy grande de ideología. Yo apuesto a que sean republicanos y que ustedes mismos, con este tipo, siempre vayan por lo grande. Creen una nueva ideología. Creen una ideología que realmente tenga los conceptos de lo que ustedes consideran derecha, pero que también tenga una visión de para dónde va el mundo. Digamos, que es lo que realmente ustedes ven en la República del siglo XXII, si quieren. Vayan bien largo. Así que bueno, muchas gracias. Bueno. Gracias, Kevin. Gracias, Javier. Hasta luego. Chao, chicos. Gracias, nos vemos.